Buenas tardes. En la clase de hoy veremos entrepiso sin vigas. Como introducción podemos decir que se define como entrepiso sin vigas cuando las losas apoyan sobre columnas. Reciben el nombre de placa plana el caso de que la losa sea maciza, de espesor constante y apoyado directamente sobre columnas, que es un caso particular de los entrepisos sin viga. Luego tenemos las losas planas, que pueden incluir ábacos, capiteles, pueden ser macizas o nervuradas. Y también corresponde los casos con vigas flexibles entre columnas, donde es necesario analizar la losa y la viga en forma conjunta. Recuerden cómo resolvíamos anteriormente un entrepiso. Calculábamos la losa por un lado, luego hallábamos las reacciones de la losa, las transferíamos a la viga y ahí calculábamos la soliditación en viga. En estos casos se van a analizar vigas y losa en forma conjunta. La particularidad de estos sistemas estructurales es que aparecen esfuerzos principales o determinantes como ser el corte y el punzonado, y la particularidad de generarse grandes deformaciones, que es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en el análisis estructural de estos tipos de entrepiso, y especialmente en determinar qué tipo de estructura o elemento estructural van a apoyar sobre los entrepisos y que a su vez sean compatibles con las deformaciones que tendrá nuestro entrepiso. Análisis estructural. Los sistemas de losas, incluyendo las vigas y la hubiera, se pueden diseñar con cualquier procedimiento que satisfaga condiciones de equilibrio y compatibilidad de deformaciones, y verificando estados límites de resistencia y de servicio que incluyan valores límites para flecha. Esto está definido en el CIRSO 201, capítulo 13.5.1. Para el cálculo de esfuerzo interno, reacciones de apoyo y desplazamiento, podemos resolver mediante los siguientes métodos. Los métodos numéricos, como el método de elemento finito, que lo que realiza es discretizar la losa como elementos bidimensionales y las vigas y las columnas como elementos de barras espaciales. O los métodos aproximados, que son lo que vamos a desarrollar en esta clase, que bajo ciertas condiciones se puede utilizar los métodos aproximados. No siempre son aplicables los métodos aproximados. Sí es aplicable en todos los casos resolver mediante un método numérico. Dentro de los métodos aproximados tenemos el método de diseño directo, que es un método semi-empírico, y el método del pórtico equivalente, que es un análisis estático aproximado. Para los métodos aproximados, para el propósito de diseño, la losa se divide en franjas de columna y en franjas intermedias. El ancho de la franja de columna a cada lado del eje entre centro de columna es 1/4 de L1 o 1/4 de L2, la que resulte menor, e incluye las vigas entre los ejes de columna si existen. Como verán en el gráfico, está representado la franja de columna interior como en el gráfico de la izquierda 1/4 de L2, siendo L2 menor a L1. Y en el gráfico de la derecha, la franja de columna está dado como 1/4 de L1. En este caso, L2 es mayor que L1. La franja intermedia es aquella que queda limitada por dos franjas de columna. Se define L1 la luz en la dirección de análisis y L2 la luz en la dirección transversal.
ambas medidas hasta los ejes entre centros de columnas. De esta manera se aplica el método aproximado dividiendo la losa en franjas de columnas y franjas intermedias. A continuación vamos a desarrollar el método de diseño directo, que consiste en un conjunto de reglas para la distribución de momentos a las secciones de losa y de vigas, y la podemos resumir en 3 pasos. En primer lugar, la determinación del momento isostático mayorado total. Luego, la distribución de dicho momento a las secciones de apoyo, momento negativo, y tramo, momento positivo. Y por último, la distribución de los momentos negativo y positivo entre la franja de columna y franja intermedia, y en las vigas si existiera. Este método tiene una serie de limitaciones que la vamos a enumerar a continuación. Debe existir como mínimo 3 tramos en cada dirección. Los paneles de losa deben ser rectangulares, con relación de lado mayor sobre lado menor, menor o igual a 2. Las longitudes de los tramos sucesivos en cada dirección no debe diferir en más de 1/3 de la luz mayor. Las columnas pueden estar desplazadas con respecto a cualquier eje de columnas sucesivas hasta un 10% de la luz del tramo en la dirección del desplazamiento. Las cargas deben ser únicamente gravitatorias, uniformemente distribuidas, y la sobrecarga no debe ser mayor a 2 veces la carga permanente. Si se utilizan vigas en los ejes entre columnas, la rigidez relativa de las vigas en las 2 direcciones perpendiculares debe ser 0,2 menor o igual al cociente entre alfa 1 por L2 al cuadrado sobre alfa 2 por L1 al cuadrado. Y este cociente tiene que ser menor o igual a 5, donde alfa 1 viene dado por el cociente entre el módulo de elasticidad de la viga por el momento de inercia de la viga efectiva sobre el módulo de elasticidad de la losa por el momento de inercia de la losa. El momento de inercia de la losa, lo podemos ver en el gráfico de la izquierda, viene dado por L2 por HF al cubo sobre 12, que es el momento de inercia de la losa, como se puede ver de la figura que está representada a la izquierda, a la derecha, perdón. Alfa 2 se define de manera similar para la flexión en la dirección L2, es decir, con ancho de panel igual a L1. Recuerden que este análisis hay que hacerlo en las 2 direcciones. Al aplicar este método aproximado, las rigideces a flexión de la viga y la losa se pueden calcular con la sección bruta de hormigón, sin considerar la armadura ni la fisuración. También pueden ignorarse las variaciones producidas por ábacos y capiteles. Punto B. Momento isostático mayorado total para un tramo. Para la flexión en la dirección L1, con carga repartida mayorada Q sub U en kilonewton sobre metro cuadrado, el momento total viene dado por la ecuación M sub 0 igual a Q por L2 por L sub n al cuadrado sobre 8, donde L sub n es la luz libre, distancia entre caras de columnas o capiteles, pero no menor que 0,65 de L sub 1. Este momento corresponde a un ancho L sub 2 medido entre ejes de paneles adyacentes. Punto C. Momentos negativos y positivos. La repartición del momento total M sub 0 entre momento negativo de apoyo y positivo de tramo se indica en la siguiente tabla, donde se observa la distribución que se hace en tramo exterior y tramo interior. En el gráfico de la izquierda se observa
la gráfica de momentos y la distribución entre momento exterior y momento interior. A la derecha tenemos la tabla con los coeficientes. Estos coeficientes se basan en análisis elásticos tridimensionales, ajustados con resultados experimentales y de la práctica. Cuando en el apoyo interior sean diferentes los momentos negativos de los tramos adyacentes, la losa debe dimensionarse para el momento mayor. Como verán, en la tabla tenemos el M sub U interior, el M sub U, o sea, el negativo en el tramo, el M sub U, que es el positivo en el tramo, y el M sub U negativo exterior, que es el momento negativo de empotramiento, que para un borde exterior articulado el momento es 0. Y para un borde exterior empotrado el valor es 0,65. Como verán, en el tramo interior el momento de empotramiento o momento negativo interno es 0,65 de M sub 0 y el momento M sub U de tramo igual a 0,35. De esta manera tenemos todos los coeficientes que debemos afectar al valor del momento isostático mayorado para obtener los momentos de tramo y apoyo. Punto D. Distribución lateral de momentos. Los momentos negativos de apoyo y positivos de tramo deben ahora distribuirse en el ancho de las franjas de columna e intermedia para obtener los momentos por unidad de longitud necesarios para el dimensionamiento. Esta distribución depende de varios factores. Uno, de la relación de lados L2 sobre L1, de la rigidez relativa de la viga y de la losa alfa 1 en la dirección que se analizan los momentos, y del grado de restricción rotacional que suministra la viga de borde transversal reflejada mediante el parámetro beta sub t, definido como beta sub t es igual al cociente entre el módulo de elasticidad de la viga por un factor c dividido 2 veces el módulo de elasticidad de la losa por el momento de inercia de la losa. C es una constante que define la rigidez a torsión de la viga transversal efectiva. Y C viene dado por la sumatoria entre 1 menos 0,63 de x sobre y por x al cubo por y sobre 3. Se calcula dividiendo la sección en sus componentes rectangulares, cada uno con la menor dimensión x y la mayor dimensión en y sumando las contribuciones de los rectángulos. En el gráfico de la derecha se sombrean los elementos que colaboran a torsión. La viga transversal efectiva, representada en el gráfico anterior, se define como la mayor de A. Una parte de la losa con ancho igual a la columna, o capitel, en dirección a la flexión analizada. B. La porción de la losa indicada en los gráficos A más la parte de la viga transversal por arriba o por debajo de la losa. Y por último, C. La viga transversal definida en la siguiente figura. Los momentos en la franja de columna como porcentaje del momento negativo y positivo se resumen en la siguiente tabla. Como podrán ver, están representados los porcentajes del momento negativo interior, del momento negativo exterior y del momento positivo del tramo. En la columna que está representada la relación entre L2 sobre L1, acuérdense que el límite entre L2 y L1 era 2, tenemos los valores para 0,5, para una relación de 0,5, una relación de 1 y una relación de 2. Y tenemos los porcentajes que corresponden a cada uno, en este primer caso 75%, si alfa 1 por L2 sobre L1 igual a 0, o 90% para el caso que sea mayor a 1. Y si tenemos valores intermedios, debemos interpolar.
Momentos en las franjas intermedias. La parte de los momentos negativos y positivos que no resiste la franja de columna se asigna proporcionalmente a las medias fajas intermedias adyacentes. Luego, cada franja intermedia se diseña para resistir la suma de los dos momentos asignados a sus dos mitades de franja. Punto E. Esfuerzo de corte en sistemas de losas con vigas. Las vigas con alfa 1 por L2 sobre L1 mayor a 1 se deben diseñar para resistir el esfuerzo de corte producido por las cargas sobre el área tributaria como se muestra en la figura. Como verán, se calcula el área de aporte total sobre la viga. Cuando las vigas se dimensionan con una relación alfa 1 por L2 sobre L1 menor a 1 para resistir el esfuerzo de corte, se podrá interpolar linealmente suponiendo que la viga no toma carga cuando alfa es igual a 0. Por último, en el punto F, tenemos momentos flectores en columna y tabique. La columna o tabique que soporta una viga de borde transversal a la dirección de análisis de la flexión se debe calcular con el momento que se aplica desde el borde de la losa, M sub U exterior. Recuerden cuando ustedes calculaban una columna, el momento que se transfería desde la viga se lo hallaba a través de una relación de rigidez entre viga y columna. En este caso no es así, hay que transferir y calcular con el momento que transfiere la losa del entrepiso sin viga. Para el caso de losa sin viga de borde, el momento a transferir desde la losa a la columna de borde es 0,30 de M sub 0. Para columnas interiores, y considerando la distribución más desfavorable de la sobrecarga, se debe diseñar para un momento M sub U igual a 0,07 de Q sub DU más 0,5 de QLU, todo por L sub 2 por Ln al cuadrado, menos Q'D por L'2 por L' sub n al cuadrado, donde QDU y QLU son las cargas repartidas sobre la losa para cargas permanentes y sobre cargas mayoradas, y Q'Du y L'2 y L'N corresponden a la luz más corta de los dos tramos adyacentes. En todos los casos, el momento se distribuye entre el tramo superior e inferior de la columna, en proporción a su rigidez relativa a flexión. Con esto completamos el procedimiento de cálculo para el método de diseño directo. En la próxima clase veremos el método de pórtico equivalente y desarrollaremos unos ejemplos prácticos.